Unidad 6. Procesos químicos. Subtema 6.2. Constantes de disociación. KSP, pH, pK. En el contenido de esta unidad 6 consta de 3 subtemas. Ya vimos la primera parte, el subtema 6.1, equilibrio heterogéneo y homogéneo. Y ahora en el 6.2 vamos a ver aquella constante de disociación de ácidos, bases, como lo que vimos en la unidad 5, pero ahora relacionado con la constante de disociación o constante de solubilidad en los sólidos. El producto de solubilidad, KSP, es la constante de equilibrio de un sólido que se disuelve en una solución acuosa. La constante de equilibrio será la relación entre la concentración de los productos de una reacción dividida por la concentración de los reactivos una vez que la reacción ha alcanzado el equilibrio. En este caso tenemos la ecuación de cloruro de plata que se va a disociar en el ion de plata y el ion cloruro. Entonces la constante del producto de la constante de equilibrio será el producto de los reactivos entre los productos de la reacción, el reactivo de esta reacción. Esto nos va a dar la constante de producto de equilibrio de un sólido, que será igual al producto de la concentración de iones de plata por los iones de cloruro. Debido a que el cloruro de plata es un sólido, en el caso de la reacción, su concentración antes y después de la reacción va a ser la misma. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio se puede reorganizar como esta ecuación que estaríamos mostrando de este lado. Para sustancias, cuando los iones no están en una proporción de 1 a 1, los coeficientes estequiométricos de la reacción se convierten en exponentes de los iones que expresan el producto de solubilidad. En este caso tenemos el cloruro de plomo y tiene un coeficiente estequiométrico de 2 para el ion cloruro. Por lo tanto, su constante de solubilidad en el equilibrio va a ser la concentración de plomo por la concentración de iones de cloruro al cuadrado. Este valor del cuadrado va a ser el valor que tenga del coeficiente. Otro caso sería el sulfato de bario, perdón, el fosfato de bario, difosfato de bario. En este caso, la reacción te va a producir el ion de bario y el ion de fosfato, en donde vemos que de nueva cuenta tiene un coeficiente de 2 y este valor de 2 va a ser el valor que tenga el exponente. De la misma manera, en el bario, el ion bario tiene un coeficiente de 3 y este va a ser su exponente que esté representado en la ecuación de la constante de producto de solubilidad. En el cálculo de los productos de solubilidad podemos citar el siguiente ejemplo, donde a cierta temperatura la solubilidad del hidróxido de hierro en agua es de 7.7 por 10 a la menos 6 molar. Su producto de solubilidad se puede calcular con base a la ecuación de equilibrio. Tenemos la ecuación
de disociación o de solubilidad del hidróxido de hierro, que se va a disociar o se va a separar en el ion hierro más el ion hidróxido. Aquí podemos observar que el coeficiente que tenga el hidróxido va a ser el valor del exponente en la ecuación de los productos de solubilidad. En el hierro, como solo tiene 1, su valor de coeficiente, por lo tanto el exponente que tendría en la ecuación sería 1. Ahora bien, para calcular su KSP, vamos a partir de su concentración, que en este caso podemos determinarlo con un valor que llamaríamos X para esas concentraciones de los iones, donde X va a ser el valor de la solubilidad del hierro en agua, que es de 7.7 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, en un mol de hierro, de hidróxido de hierro disuelto, va a producir un mol de ion de hierro y va a producir 2 moles de iones de hidróxido. Este producto nos va a dar un valor de la constante del producto de solubilidad como el valor de 1.83 por 10 a la menos 5. Los usos del producto de solubilidad son útiles para predecir si se formará un precipitado en condiciones específicas. También podemos encontrar su utilidad para elegir las condiciones en las que dos sustancias químicas en solución se van a separar mediante precipitación fraccionada. En la tabla que se muestra se representan o están expresados los valores de los productos de solubilidad a una temperatura de 25 grados centígrados. Las sustancias, como vemos en la tabla, se van a agrupar por aniones y se enumeran en orden decreciente del valor de la KSP. Vemos aquí que va decreciendo su valor y están agrupados de acuerdo a sus aniones. La solubilidad molar es el producto de la solubilidad de una sustancia en relación a sus concentraciones que van a estar en el equilibrio. La solubilidad molar, que está directamente relacionada con el producto de la solubilidad, la KSP, va a ser el número de moles del soluto que se pueda disolver por litro de solución antes que la solución se sature. O sea, sería la cantidad de una sal que podemos agregarle a un volumen determinado. En este caso tenemos 100 mililitros y podemos ir agregando por cucharadas las sustancias, que puede ser, por ejemplo, el cloruro de sodio. Estas cucharadas les vamos a ir agregando en donde está el recipiente y vamos a agitarlo hasta que llegue un momento en el cual ya no se pueda disolver más cloruro de sodio. Por lo tanto, hasta ese momento sería el valor de la cantidad de la solución
o del soluto en una disolución que ya esté saturada. Una vez que una solución esté saturada, por lo tanto, cualquier soluto adicional o cualquier cantidad de sal que se le pueda agregar, este va a precipitar fuera de la solución. Las unidades o las cantidades de esta sal va a ser expresado en moles, o bien lo podemos expresar por el valor o las unidades de mol entre los litros de la solución. Veamos el cálculo de la solubilidad molar. En este caso vamos a mostrar el ejemplo 2 y nos dice que la KSP del producto de solubilidad para el yoduro de plata es de 8.5 por 10 a la menos 17 a una temperatura de 25 grados centígrados. Pregunta: ¿cuál es la solubilidad molar? En este caso se considera la S como la solubilidad del compuesto en el agua del yoduro de plata, generalmente considerada como una variable X. Bueno, tenemos la reacción que estaría en equilibrio y además su producto, su constante del producto de solubilidad. Esto estaría dividido por la concentración del yoduro de plata. Sin embargo, al ser un sólido que estaría presente en el reactivo como en los productos, por lo tanto sería la misma cantidad y no se cancelaría. Ahora bien, el valor de KSP entonces sería, si estas son las concentraciones que tenemos con un valor de S de la solubilidad en el agua, al multiplicar este valor S de una variable S por otra variable, pues vamos a obtener S al cuadrado. De aquí resolvemos para este valor de S, únicamente aplicando la raíz cuadrada, y obtenemos el valor de la solubilidad molar de 9.0 por 10 a la menos 9 molar o mol sobre litro. Bien, veamos en el siguiente ejemplo. Los productos de solubilidad del carbonato de cadmio y el carbonato de plata son casi exactamente los mismos. Aquí nos piden comparar las solubilidades molares en agua a 25 grados centígrados. Bien, en este caso tenemos para el carbonato de cadmio su ecuación que estará en equilibrio, su constante de producto de solubilidad, en el cual consideramos con un valor S las concentraciones del ion cadmio y del ion carbonato, generando de esta manera el valor de la solubilidad para el carbonato de cadmio. Para el carbonato de plata, la expresión es ligeramente diferente, dado que cada mol de sal produce 2 moles de iones de plata y el valor del ion de plata va a ser entonces 2S. Como vemos aquí, estaríamos expresando estos valores y aquí todo este valor tendría un exponente, bueno, no tendría un coeficiente, y en la ecuación del producto de solubilidad
el exponente que tendría el ion de plata sería de 2 y el ion carbonato 1, que tendría el exponente que estaríamos sacándolo de este coeficiente. Dado que por cada molécula de esto se va a obtener 2 iones de plata, vamos a obtener esa concentración de 2s al cuadrado por s, que sería el valor de esta concentración del ion carbonato. Esto nos da un valor de 4s al cubo y resolviendo obtenemos la solubilidad. Como vemos, las constantes del producto de solubilidad van a variar entre las sustancias. A pesar de que son parecidas en cuestión de sus reacciones, la constante de solubilidad va a ser diferente. Las sustancias se agrupan por aniones y se enumeran en orden decreciente, como vimos en la tabla de las constantes de disolución. Ahora bien, al comparar estos dos valores, los que tendríamos aquí, tanto este valor con este valor, vamos a ver que aunque el carbonato de cadmio y el carbonato de plata tienen casi los mismos productos de solubilidad, sus solubilidades expresados en mol sobre litro van a diferir en al menos un factor de 100. Como lo estamos viendo aquí, estas diferencias va a ser de 10 a la menos 2. Por lo tanto, es lo que sería pues bastante considerable. La solubilidad del carbonato de plata es sensible al cuadrado de la concentración de iones metálicos, porque 2 iones de plata por cada ion de carbonato van a ser necesarios para construir el cristal sólido. La solubilidad relativa. Si los compuestos tienen diferentes solubilidades o solubilidades relativas, van a poder separarse. Esto va a proporcionar unos coeficientes que podríamos llamarle coeficientes de reparto y por lo tanto quedarían en dos fases dependiendo a sus constantes. Una forma para ejemplificar las solubilidades relativas son o representa el esquema de la cromatografía en papel. En este caso, se incorpora un papel en el cual el ion que está presente en la solución o el que se quiere separar va a subir por diferencias de concentraciones, fijándose en este papel que va a tener una sustancia que va a atraer a los iones que estén en el solvente, en esta parte. Para predecir si una reacción de precipitación va a tener lugar o si va a formar precipitaciones o productos precipitados, lo vamos a poder determinar a través de la constante del producto de la solubilidad. La predicción de combinaciones de cationes
Se puede utilizar un conjunto de reglas para predecir si una combinación de cationes y aniones en solución se puede combinar o bien para conocer si va a precipitar. A veces los iones en solución reaccionan entre sí para formar una nueva sustancia que se precipita. Esta reacción que se va a la reacción que queda en el fondo del, del contenedor donde se encuentra la solución se va a llamar reacción de precipitación. Se formará un precipitado si cualquier combinación de cationes y aniones se convierte en una fase sólida. Existen unas reglas de precipitación para tener un previo conocimiento si se va a formar o no los productos de precipitación. Estas reglas van de la siguiente manera. Se debe tomar en cuenta que los compuestos solubles se van a disolver en agua. Al momento de agregar una de estas sustancias, se va a disolver, como es el caso del cloruro de sodio. Y los compuestos que van a ser insolubles van a permanecer como tal, como un sólido. Ejemplos de estos tipos en el cual vamos a ver sustancias que van a ser solubles o sustancias que van a ser poco solubles, podemos verlo en las mezclas del concreto, por ejemplo, en donde pueden haber sustancias como el cloruro de sodio que van a estar disueltos, así como los sulfatos de calcio que inicialmente puede estar en forma sólida, que es el yeso, pero en presencia de agua o de humedad se va a disolver. El hidróxido de calcio, que también es un compuesto que es muy estable, sin embargo, cuando llega cantidades de humedad, puede presentar una ligera disolución que en los elementos de concreto lo podemos observar como un lixiviado o como una formación de cal, como una sal blancuzca que se va a formar en las superficies. El otro producto que es, en este caso, sería poco soluble es el silicato de calcio hidratado, que también es un compuesto que se encuentra en el cemento, pero dado a esta característica específica de su poca solubilidad, por eso es de que estos elementos fabricados con el material de concreto van a ser muy estables. Así como el carbonato de calcio, que también va a ser estable en presencia de humedad. En la siguiente lista se resumen algunos ejemplos de combinaciones que van a formar precipitados en solución. Por ejemplo, las sales de potasio, los que contengan iones potasio, ion sodio, ion amonio, todas estas van a ser sustancias que van a ser solubles. Aquellas sustancias que tengan cloruros o bromuros o ioduros que estén mezclados con o que formen compuestos con los iones de plata, plomo y mercurio 2 más, van a ser también soluble excepto con esos últimos iones. Casi todos los sulfatos también van a ser solubles, excepto cuando esté combinado con el plomo, el bario 2 más y el calcio. Y los carbonatos, de igual manera, van a ser insolubles, excepto cuando esté combinado con el potasio, el sodio o el amonio. Estas son algunas de las sustancias que pueden estar, que son solubles y algunas excepciones.
En el ejemplo 4, en este caso vamos a ver aquellas sustancias o a identificar aquellas sustancias que van a ser solubles o que van a ser insolubles. En este caso se proponen dos tubos de ensayo y se cuenta con tres soluciones. Una solución que consta de cloruro de cobre 2, otra solución que es el carbonato de sodio y otra solución que es el sulfato de sodio. Primeramente vamos a agregar el cloruro de cobre en una cantidad de 5 mililitros en los tubos 1 y 2. Posteriormente, primero vamos a tomar 5 mililitros de carbonato de sodio y vamos a agregarlo en el tubo 1 y posteriormente se va a agregar 5 mililitros de sulfato de sodio y se va a incorporar en el tubo de ensayo 2 y veamos qué va a pasar. Bien. Primeramente, en la primera reacción, en donde se agrega 5 mililitros de cloruro de cobre y se agrega 5 mililitros de carbonato de sodio, se va a formar un precipitado que parece un polvo azul claro. Bien. En la siguiente reacción, en el tubo de ensayo 2, vamos a observar que no se va a formar ningún precipitado, tanto antes de la reacción y después de la reacción. El, el sulfato de el carbonato de sodio va a estar en forma azul, la sustancia, no va a haber ningún cambio. Bien. ¿Qué va a pasar entonces con sus ecuaciones de equilibrio? Primeramente, en la reacción 1 vamos a tener que existen iones de cobre, de cloro, sodio, así como iones carbonato. Si el producto que se forma puede ser insoluble, por lo tanto se formará un precipitado. Ahora bien, si es soluble, entonces la solución será transparente, tal como vemos en la imagen anterior. Como se forma un producto de precipitados, las demás sustancias va a tornarse transparente. Veamos cómo los iones en este ejemplo podrían haberse combinado entre sí. En este caso, vamos a tener que el ion de cobre con el ion carbonato, el ion para formar carbonato de cobre. La siguiente reacción de los iones va a ser el ion cobre más dos iones de cloruro para formar cloruro de cobre. En la siguiente reacción tenemos el ion sodio y el ion cloruro para formar cloruro de sodio y luego tenemos la opción de que se puede formar ion con el ion de sodio más el ion carbonato para generar carbonato de sodio. En este caso vamos a distinguir que se pueden excluir aquellas reacciones en las que el carbonato de sodio y el cloruro de cobre son los productos que fueron utilizados como reactivos. Por lo tanto, estos podríamos excluir como una formación de precipitados. La ecuación de la ecuación química balanceada ahora vamos a considerar únicamente en donde se forma carbonato de cobre y cloruro de sodio. Sabemos que el cloruro de sodio también es soluble en agua.
Por lo tanto, descartamos también esta ecuación, por lo que el producto restante va a ser el carbonato de cobre, que debe ser la sustancia que va a ser insoluble. Según las reglas de precipitación que vimos anteriormente, los únicos carbonatos solubles van a ser el de potasio, el de sodio y el de amonio. Por lo tanto, el carbonato de sodio será soluble, pero el carbonato de cobre va a ser el que va a precipitar y se va a ir al fondo del recipiente de tubo de ensayo. En la reacción número 2, los iones que van a estar presentes en la solución va a ser el ion de cobre, el ion cloruro, el ion de sodio y el ion sulfato. Las posibles combinaciones van a ser las ecuaciones, 4 ecuaciones que se muestran aquí, en donde participan los iones que están presentes en la solución y sus productos de los que se van a formar. Aquí podemos excluir las reacciones donde el sulfato de sodio y el cloruro de cobre son los productos que se emplearon al iniciar la reacción. Entonces, la ecuación química balanceada podemos expresarlo de esta forma, que serían las que conforman las dos primeras ecuaciones, en donde se forma sulfato de cobre y el cloruro de sodio. Sin embargo, podemos determinar a partir de estas ecuaciones cuáles serían solubles y cuáles insolubles de acuerdo a las reglas que vimos anteriormente. Y podemos ver que tanto el sulfato de cobre y el sulfato de sodio pues van a ser solubles, o sea que en este caso no va a haber precipitación y por tal motivo vemos en la imagen tanto el antes como el después de haber agregado la sustancia van a permanecer sin ningún cambio, o sea que no habrá de formarse el precipitado de la sal, quedando en la solución todos los iones. El efecto del pH sobre la solubilidad, en este caso el pH va a hacer que en una solución va a hacer que cambie su efecto de solubilidad del soluto. Al cambiar el pH de la solución, podrá cambiar también el estado de carga del soluto, que sería como la forma en que se podría disociar o asociarse. Si el pH de la solución es tal que una molécula en particular no tiene carga eléctrica neta, el soluto a menudo tiene una solubilidad mínima y va a precipitar fuera de la solución. En este caso, el pH en el que la carga neta es neutra se llama o se va a conocer como punto isoeléctrico. Vemos aquí un ejemplo también del efecto del pH en el caso del hidróxido de magnesio para disociarse en el ion magnesio y dos iones de hidróxido. En este caso, si el pH lo hacemos más ácido o se hace más ácido, habrá una menor cantidad de concentración de los hidróxidos y el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, aumentando la solubilidad, lo cual va a generar vemos el efecto que va a tener el pH. Bien. El conocer la solubilidad de las sustancias nos va a servir, por ejemplo, para determinar o conocer si se puede hacer una separación de iones por precipitación fraccionada.
La precipitación fraccionada se puede utilizar para determinar qué iones están presentes en una solución, aprovechando que tienen diferentes solubilidades. Tales podemos citar como ejemplo los cloruros y los sulfatos que pueden estar en una mezcla del concreto. En las imágenes podemos observar una fracción de concreto en donde está marcada una zona con sales de cloruros. Estos cloruros pueden estar en el concreto en forma libre o en forma enlazada, formando una sal que se conoce como la sal de Friendel. En los sulfatos, estos van a estar presentes como iones o bien enlazados con el compuesto de calcio. En este caso, pueden formar estos sulfatos algunas sustancias que en el concreto que van a generar un efecto de corrosión si tiene acero de refuerzo o bien un efecto de fracturación como vemos en esta imagen, ¿sí? Generada por un incremento de volumen de los productos de precipitación en el concreto, tales como el sulfoaluminato de calcio hidratado, que es conocida como la etringita, lo cual va a generar estos deterioros en el concreto, presencia de corrosión en el acero de refuerzo y deterioro en sí mismo del concreto. Bien, en este ejemplo vamos a identificar o diría cómo podemos identificar los cloruros o los carbonatos que pueden estar en las disoluciones. Al preparar una solución de la sal desconocida con agua destilada, vamos a agregar una pequeña cantidad de solución de nitrato de plata. Este tiende a formar o debería de formar un precipitado. Ese precipitado va a ser de color blanco. Sin embargo, ¿cómo vamos a conocer o a identificar si esa sal corresponde a una sustancia compuesta por cloruros o compuestas por carbonato? Bien, si hay cloro en la solución, podemos tener la siguiente ecuación de equilibrio que estamos mostrando de esta manera. El ion cloruro más el ion de plata más el ion nitrato para producir cloruro de plata más el ion nitrato. Va a haber o va a existir una recombinación. Ahora bien, vemos aquí entonces que el cloruro de plata no es soluble y forma un precipitado blanco. Por el otro lado, si hay carbonato en la solución, la ecuación balanceada va a estar representada por esta ecuación. Tenemos el ion carbonato, el ion de plata y el ion de nitrato. Al agregar el nitrato de plata va a haber una recombinación. Ahora tenemos el carbonato de plata y el ion nitrato libre. ¿Cómo podemos saber si el precipitado es un carbonato o corresponde a un cloruro? Para este caso vamos a agregar una cantidad pequeña de
de ácido nítrico concentrado, en el cual si el precipitado permanece sin cambios, entonces va a corresponder a una sal que contiene cloruros. Si se forma dióxido de carbono y desaparece el precipitado, por lo tanto la sal va a ser un carbonato. En este caso, la sustancia del carbonato de plata, al reaccionar con el ácido nítrico, va a separarse, lo cual va a formar iones de plata, el ion nitrito, agua y dióxido de carbono. Para esta reacción vamos a ver que el carbonato de plata se va a consumir, ¿sí? Y el precipitado va a desaparecer. Por tal motivo, ya si queda una presencia de precipitado cuando se agregue el ácido nítrico, ese precipitado significa que será una sustancia en donde contenga cloruros. Ahora bien, si ese precipitado no se forma o desaparece después de haber formado ese precipitado, la sal, y al agregar el ácido nítrico, si desaparece, por lo tanto va a corresponder a una sal que contenga iones carbonatos. En el uso de la KSP en una precipitación fraccionada, nos va a servir para conocer la solubilidad de los iones y determinar la cantidad de los compuestos en el ensayo que se pueden agregar para garantizar que se lleve a cabo una precipitación. En este caso, vamos a mostrar el ejemplo 6, que consiste en formar una solución que contiene 0.01 molar de cloruro de bario y 0.02 molar de cloruro de estroncio. Se puede precipitar selectivamente el bario o el estroncio con una solución concentrada de sulfato de sodio. ¿Y cuál es el ion que va a precipitar primero? Bien, en este caso vamos a representar la constante del producto de solubilidad para la reacción del cloruro de bario con el sulfato de sodio. Tenemos las dos iones y su valor podemos buscarlo en las tablas como las que hemos mostrado, y esto tiene un valor de 1.5 por 10 a la menos 6. Necesitamos conocer cuál sería la concentración de el sulfato para que se genere primero la precipitación. Vamos a realizar el despeje y entonces la concentración del sulfato del ion sulfato va a ser de 1.5 por 10 a la menos 7. Por el otro lado, vamos a representar la constante del producto de solubilidad para el sulfato de estroncio. Este tiene un valor de 7.6 por 10 a la menos 7. Representamos su constante del producto de solubilidad, en donde despejamos, en este caso, la concentración del estroncio, que es de 0.02 molar. Obtenemos una concentración que va a ser diferente, aunque podemos observar que se trata de la misma sustancia, pero su
su producto de solubilidad va a ser diferente. Ahora bien, para responder la primera pregunta, que es si se puede precipitar selectivamente el bario o el estroncio con una solución concentrada de sulfato de sodio, podemos responder que sí, y el ion que va a precipitar primero va a ser el sulfato de bario, ya que esto pues requiere una menor cantidad de sulfato. Como vemos, si tenemos el recipiente en donde se encuentra el cloruro de bario y el cloruro de estroncio, y le vamos añadiendo el sulfato de sodio, pues cuando nosotros alcancemos el valor de 1.5 por 10 a la menos 7, que es una cantidad menor que este valor, se va a generar un producto de precipitados. Cuando se tenga el valor de 1.5 por 10 a la menos 7. Hasta aquí sería la presentación de este subtema de la unidad 6.